Martes, la Alianza del Pacífico y el bloque del Mercosur se unieron con un fin en común: reducir la pobreza y la desigualdad en América Latina. Estos son los detalles. Los dos bloques comerciales más importantes de América Latina, la Alianza del Pacífico y el Mercado Común del Sur, Mercosur, signaron una declaración conjunta denominada el Plan de Acción de Puerto Vallarta, la cual contiene medidas específicas para facilitar el comercio de bienes, impulsar la internacionalización de las empresas pequeñas y medianas, fomentar la economía del conocimiento y generar más beneficios para las personas en materia de género, movilidad académica, turismo, cultura y movilidad de personas. El mandatario mexicano Enrique Peña, en su calidad de presidente pro tempore de la Alianza del Pacífico, resaltó que el acuerdo alienta a ambos bloques para avanzar en la reducción de la pobreza y la desigualdad e impulsar el desarrollo social de la región. El objetivo fue fortalecer la vinculación entre los dos bloques comerciales más importantes de América Latina. En conjunto, concentramos el 79% de la población en la región, el 85% del Producto Interno Bruto, el 86% de las exportaciones y el 88% de la captación de inversión extranjera directa. En su intervención y en representación de los países que integran el Mercosur, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, señaló que lo importante es que lo que se ha acordado se cumpla mediante acciones concretas, tangibles y beneficios para los pueblos, porque en materia de política y de gobierno no siempre es lo que los políticos y gobernantes desean y dicen, pero sí es lo que la gente vive cotidianamente. Y la realidad indica que si bien es creciente el número de personas de nuestra región que salen de la pobreza y acceden a mejores condiciones de vida, aún son muchos los latinoamericanos para quienes tal derecho, porque eso es el progreso económico y social, un derecho, es todavía un objetivo a alcanzar y en no pocos casos lejano. Los mandatarios integrantes de la Alianza del Pacífico son Enrique Peña de México, de Colombia Juan Manuel Santos, de Chile Sebastián Piñera y Martín Vizcarra de Perú. Del Mercosur son los presidentes de Brasil, Michel Temer, y Uruguay, Tabaré Vázquez, así como los representantes de Argentina y Paraguay. A la cumbre también asistieron integrantes del equipo de transición del virtual ganador de la elección presidencial en México, Andrés Manuel López Obrador. La Alianza del Pacífico y el Mercosur evaluarán periódicamente el avance del plan y las formas para continuar profundizando su relación. Saray Mariscal, 21 Noticias.